Buenas noches, amada Iglesia de Jesucristo, Hermandad Cristiana en Aragón. Esta noche, con ayuda del Espíritu Santo, vamos a abordar un tema y que de alguna manera vamos a ver los principios básicos precisamente de la oración. Empezaremos a abordar ese tema que pareciera, es raro, pero este tema pareciera tan sencillo, pero si lo vemos desde un punto de vista más delicado, nos podemos dar cuenta que es un tema principal. La oración es la columna vertebral de la iglesia, es la columna vertebral de un cristiano, y por eso es tan importante que nosotros veamos situaciones profundas de la oración. Vamos a empezar el día de hoy con principios básicos solamente. Vamos a tratar algunas espigas. Ya el domingo se iniciará este tema de una manera más amplia. Vamos a abordarlo de manera muy seria, como los hemos abordado el tema de la salvación, como abordamos los atributos de Dios, situaciones que nos han ayudado mucho para ir comprendiendo más la palabra. Nos damos cuenta que ese es el problema de muchos cristianos que no conocen verdaderamente las Escrituras, que no conocen verdaderamente las profundidades de Dios, y solamente nos hemos conformado con ver situaciones muy superfluas, muy ligeras, y no nos hemos adentrado a la verdadera importancia. Por ejemplo, los días jueves, hasta la semana pasada, abordamos temas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan importante actualmente. Decíamos dispensación del Padre, dispensación del Hijo, y actualmente vivimos bajo la dispensación del Espíritu Santo. La forma en que nos comunicamos con Dios es precisamente a través del Espíritu Santo. Qué tan importante entonces que entendamos su función, el auxilio que nos presta a nosotros en todo momento. Recordemos que el Señor Jesucristo se fue y le dijo a los apóstoles: me voy, pero dejo al Consolador, al Espíritu Santo, aquel que nos redarguye, nos confronta, nos exhorta, pero que también nos consuela. Es importante que nosotros entendamos la relevancia que es en nuestra vida espiritual conocer al Espíritu Santo, y por ello abordamos no tengo preciso el número, pero en varios jueves el tema del Espíritu Santo. Consideramos, aun cuando no se ha agotado todo, porque sería indefinible o innumerable los tiempos que tendríamos que dedicarle al estudio del Espíritu Santo, pero consideramos que con esto que hemos aportado de enseñanza, ya existe un cimiento bastante sólido como para continuar. Y hemos decidido empezar a abordar el tema de la oración. Qué importante, decíamos, es hablar de este tema, que de manera sencilla pues puede tratarse brevemente, pero el tema de la oración es muy profundo, hermanos. Es muy profundo, que tenemos que ver detalles muy importantes. Y esto lo vamos a empezar a ver esta noche. Quisiéramos nada más solamente abordar algunos puntos básicos respecto a la oración. En forma general, pudiéramos pensar que la oración, de manera muy general, pudiéramos hablar de dos tipos de oración: la oración natural y la oración espiritual. ¿Qué es lo que diferencia a estos dos tipos de oración? La oración natural es la que hace el hombre, de manera natural, de manera humana, cuando tú te diriges y pides el auxilio a Dios de una manera pues sumamente sencilla, dirigiéndote a Dios, no con la confianza y la certeza de que Dios te está oyendo, sino una fe al fin y al cabo que tiene un efecto, sí, pero no es el efecto de una fe salvadora, de una fe que te da la conciencia y la confianza en que tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Precisamente de ella emana la confianza de estar orando con esa certeza. Entonces, decíamos, es oración natural y la oración espiritual. La oración espiritual es aquella que está guiada por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que nos guía. Si nosotros leyéramos la Biblia de manera normal, estaríamos cayendo en lo que dice la palabra: la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Pero cuando encontramos el espíritu de la palabra, la cosa cambia, porque ahora empezamos a entender lo que quiere decirnos Dios. Ahora empezamos a entender verdades, situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta como hijos de Dios, que de alguna manera nosotros debemos regirnos en el entendimiento de lo que Dios muestra para nuestro caminar. Entonces, existe una diferencia abismal entre una oración natural y una oración espiritual. Es un primer punto que debemos de entender. ¿En qué debemos de enfocarnos? En que nuestra oración verdaderamente sea espiritual, hermano. Que verdaderamente nos estemos dirigiendo a Dios en el espíritu. Si no encontramos el espíritu en el espíritu en la oración, si no somos auxiliados por el Espíritu Santo, seguramente esa oración no va a pasar del techo, ¿verdad? No va a pasar del cuarto donde estemos orando o del área donde estemos orando. Entonces tenemos que buscar que verdaderamente esa oración sea eficaz, que verdaderamente esa oración cumpla el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De que llegue al Señor, para que el Señor responda. Entonces, es importante que consideremos esto. Vamos a buscar en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. La pregunta, hermano, sería: ¿qué tiempo le dedicas a la oración? La pregunta sería: ¿qué tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? Si realmente estamos buscando en Dios, si realmente estás buscando la relación con Dios, porque eso es la oración, comunicarte, relacionarte con Dios. Yo siempre he comentado, el binomio perfecto es ese. A través de la palabra el Señor nos habla, a través de una predicación, a través de la palabra. Pero ¿cómo es que nosotros le hablamos a Dios? Precisamente a través de la oración. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, la palabra dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. ¿Orar es bueno? Claro que es bueno. Y la pregunta sería, entonces, ¿qué pasa si no lo haces? Conforme a la palabra te cuenta como pecado. Aunque pareciera exagerado, pero aquel que no lee la Biblia siendo hijo de Dios, pues le pudiera parecer exagerado, pero le cuenta como pecado. Porque entonces, ¿cómo te estás comunicando con Dios? ¿Cómo estás recibiendo palabra de Dios? ¿Quién te está guiando en tu vida? Platicas con alguien: yo soy cristiano. Ah, sí, hermano. ¿Y cuándo te congregas? Ah, no, pero Dios está en todas partes. Sí, está en todas partes, pero en todas partes se manifiesta. Nosotros nos reunimos los domingos, o los domingos, que es el día que se presta conforme a la cultura, y eso es entrar en otro detalle, ¿verdad? Pero bueno, nos reunimos el día del culto, y el día del culto nos reunimos, nos congregamos. La oración congregacional tiene un efecto especial, el estar juntos es un efecto especial, los dones, los talentos que tienen cada uno de los hermanos se ven manifestados para beneficio de la iglesia. ¿En dónde? En el lugar especial que es el lugar, la iglesia, considerando el lugar. Nosotros hemos entendido y sabemos que la iglesia somos nosotros. Pero para referirnos al lugar donde nos congregamos, ¿qué es la iglesia? Y es el lugar donde se manifiestan los dones, los talentos de cada uno, hermano. Es donde muestras el amor que le tienes a los hermanos. Dicho sea de paso, hay un versículo que señala que el que no ama a su hermano, dice, la mayor evidencia de que has pasado de muerte a vida es que ames a los hermanos. No dice a un hermano específico, no dice a los hermanos que son amables contigo, no es a los hermanos más simpáticos, no, hermano, es a todos, a todos. Es la mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, qué importante es que nosotros consideremos eso. Entonces, la pregunta, decíamos, ¿qué tiempo de oración tienes? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a escuchar a Dios? El domingo platicábamos en el culto, muchas veces oramos, hablamos y no damos un tiempo. Tenemos que aprender a dar tiempo para que Dios nos hable, para que Dios nos conteste, hermano. Tenemos que aprender a tener paciencia, tenemos que aprender a escuchar. Y Dios nos habla, hermano. A veces lo que pasa es que nosotros no ponemos
Entonces, dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces, hermano, ¿tenemos que orar? Claro que tenemos que orar. Es la forma que te relaciones con Dios, hermano. Es nuestra dirección. Es la forma de relacionarnos con Dios. Te decía al principio que la oración es la columna vertebral de la iglesia y es la columna vertebral de un cristiano, de un hijo de Dios. No podemos, hermano, dejar de tener ese privilegio. Mira, como hijos de Dios es el privilegio que tenemos de la oración, pero aparte es un derecho que Dios nos da por ser sus hijos. ¿Cualquiera puede orar? No, hermano. Mira, la guianza del Espíritu es muy importante. Muchas veces cuando tú comienzas a caminar en el Señor, recibes terrenalmente al Señor en tu corazón, decides entregarle tu vida, entonces el Espíritu Santo te empieza a auxiliar. Muchas veces un hermanito, una hermana dice que yo no sé orar. ¿Por qué dices que no sabes orar, hermano? Ah, bueno, porque el otro hermano usa, casi te lee un pasaje de la Biblia o usa palabras que yo, hermano, todavía no comprendo o no entiendo. Cuando tú le dices, hermano, solamente tienes que dirigirte a Dios como tu padre, como tu hermano, como tu amigo. Tenemos que dirigir, lógicamente, con respeto, un amor, un temor reverente a Dios, aquel a quien más amas, a quien más confianza le tienes, a quien en el que confías, que el Señor va a escucharte y el Señor va a responderte. Mira, hay una frase que decía un hermano, dice, la oración el Señor la escucha, el clamor lo responde. Cuando habla de clamor solo es con una intensidad mayor, hermano. Cuando verdaderamente estás pidiéndole a Dios algo que tienes necesidad, porque es un punto importante que vamos a tratar, que realmente sea necesario lo que te estás pidiendo y que entre dentro de los planes de Dios, hermano. Si no oras, hermano, si no oramos, no nos estamos relacionando con Dios. Mira qué importante es esto. Entonces no puedes decir que amas a Dios si no obedeces sus mandamientos. Dice la palabra, orad sin cesar. ¿Quieres comunicarte con Dios? ¿Quieres llenarte de Dios? Ora, hermano, ora. Y por eso es importante que te examines a ti mismo. ¿Qué tiempo le estás dedicando a la oración? De la misma manera que hemos exhortado, ¿qué tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? Recuerda, la lectura de la palabra es la forma en que te habla Dios. El hecho de que tú ores es la forma de relacionarte con Dios, de comunicarte con Dios. Ese es el binomio perfecto, hermano. Tenemos que hacer valer ese privilegio y ese derecho que nos da de ser hijos de Dios. Dice en Juan, vamos a ver el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 16, versículo 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces dice la palabra que lo que pidamos en el nombre de Jesucristo nos será dado. Es importante aclarar algo y lo vamos a ir viendo más adelante. A veces se toman tan literal la palabra que a veces no se entiende el discernimiento del Espíritu. No podemos decir que todo lo que pidamos, todo, absolutamente todo, se va a cumplir. Recordemos que todo debe ser bajo el propósito y los planes de Dios. Si tú pides algo fuera de contexto, si tú pides algo que no tienes necesidad, posiblemente no se te conteste de una manera como quisieras. Tú pides algo y vamos a exagerar, tienes una casa bastante bien y quieres una mejor casa. Y la pregunta sería como, ¿para qué la quieres, verdad? Entonces, aquí pudiéramos pensar y pudiéramos caer en alguna duda porque dice todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os los dará, siempre y cuando sea bajo los planes de Dios y que sea pedir en forma correcta. Eso es muy importante. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante.
Entonces, tenemos que entender que Dios nos va a responder, pero siempre y cuando hagamos la oración de manera correcta, con un corazón dispuesto, entregando realmente nuestro corazón. El Señor ve tu corazón, hermano, ve con qué sinceridad lo estás haciendo, confiando plenamente en Dios, en que Dios va a cumplir esa petición que está bajo su voluntad y bajo su plan. Hay varias condiciones que pudiéramos ver en la oración, hermano, y que yo creo que vale la pena analizarlos. Esta noche yo creo que vamos a ver, digo el tiempo que nos dé, pero yo creo que vamos a ver entre 3, 4 condiciones. Te quiero hablar de la primera. Es importante que pidamos. Y pudiéramos decir, pues es lo que hacemos en la oración. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces oramos en forma tan desordenada que no tenemos algo específico. No estamos pidiendo de manera concreta lo que queremos pedirle al Señor, lo que queremos que Dios sea en esa petición que estamos haciendo, de la manera que nosotros lo estamos diciendo. Estamos hablando ambiguamente, una oración general, y a veces eso hasta parece que una lluvia de palabras, una lluvia de ideas, y no te concretas y no te concentras en el verdadero plan de Dios. Porque si tú a veces haces una petición, como que puede uno divagar, dentro de ese tiempo de oración empiezas a divagar y a veces te desvías de la verdadera petición y te pones a pedir otras cosas que no tienen que ver con lo primero que estás pidiendo. Entonces no hay una cuestión específica. Y mira qué detalle tan importante te voy a decir, porque el Señor lo sabe, el Señor conoce nuestras necesidades, hermano. Pero el Señor quiere que nosotros pidamos de manera correcta, porque muchas veces no lo hacemos. Dice Mateo, vamos a ver Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Peticiones genuinas, hermano. No podemos divagar en las peticiones. Tenemos que ser concretos en lo que estamos pidiendo y que las peticiones sean verdaderamente necesidades en nuestra vida, que no sean cosas que solamente por vanidad o sean cosas para satisfacer nuestra humanidad, hermano. Tenemos que pedir cosas específicas, pero tenemos que hablar. La parte que quisiera yo hacer más énfasis es que la primera condición es pedir, hablar, hermano, pedir. A veces nos ponemos a orar, pero no estamos pidiendo, estamos haciendo todo menos pedir. Tenemos que aprender a ser concretos. Dice, pedir se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Entonces, el primer punto y la primera condición de la oración es que pidas, hermano, que pidas, pero en forma ordenada, en forma concreta, en forma específica, y que te dirijas a Dios, sabiendo que Él te está escuchando. Es muy importante que nosotros consideremos eso. Si nosotros vamos por ejemplo, al mercado, no podemos llegar y decir, deme verdura, ¿no? Pudiera parecer un ejemplo muy coloquial, pero no podemos llegar y decir, ¿me puede dar verdura? ¿Qué te va a decir el que está atendiendo el negocio, el puesto? Entonces, ¿pero qué tipo de verdura? Ah, bueno, pues es que yo quiero brócoli, quiero nopal, 1 kilo, y empiezas a ser específico. Entonces, cuando tú hagas una oración, hermano, tienes que ser específico. Por eso, hermano, es bien importante cuando nosotros hacemos un grupo de oración, que cuando se manejan los puntos de oración no sea una cuestión general. O sea, no puedes hablar de ambigüedades, ¿no? Vamos a orar por tal hermana, está enferma. Ok, hermano, ¿de qué está enferma? Ah, bueno, es que parece ser que está enfermo de las vías respiratorias. Entre más concreta sea la oración, hermano, es mejor. Es mejor porque es una manera que tú estás desarrollando tu fe, es una manera que tú te estás dirigiendo a Dios de manera más concreta. Te vuelvo a repetir, no es porque Dios no lo sepa. Dios lo sabe todo, Dios sabe tus necesidades, sabe mis necesidades, pero tenemos que aprender a pedir de manera concreta y de manera específica, hermano.
Muchas veces, fíjate lo que pasa en los grupos de oración. Se hace una lista de peticiones y no se da un seguimiento. Y a veces esa persona ya está sanó y tú sigues orando por lo mismo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, en mi profesión, yo tenía un pasante y yo le decía, teníamos el buen hábito de orar por cada uno de los asuntos que estábamos llevando. Terminamos un asunto y estábamos esperando solamente la sentencia. Y orábamos por ese asunto pidiéndole a Dios que se dictara la sentencia, lógicamente de manera positiva a lo que nosotros estábamos pretendiendo. Preguntaba yo al pasante y le decía, oye, ¿cómo va? No, no ha salido, y no ha salido, no ha salido. Y seguíamos orando. Un día encuentro en su portafolio la sentencia. Ya se había dictado la sentencia, tenía un mes que se había dictado la sentencia, y había salido de manera positiva, y fue cuando la veo y le pregunto, oye, ¿por qué no me dijiste? Dice, bueno, es que lo que estaba ocultando son otra serie de cosas, que no viene al caso. Pero el punto concreto es que no lo ocultó y no nos lo decía. Y seguíamos orando por esa sentencia. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que estamos orando indebidamente, incorrectamente. Porque seguimos orando por algo que ya Dios nos había dado. Entonces, muchas veces las oraciones podemos seguir orando por tal persona y esa persona ya está sanó, o a lo mejor ya solucionó su problema. Entonces tenemos que ser más concretos, hermano, tenemos que ser más concretos. Y también algo muy, muy delicado que platicamos incluso en un tiempo después del culto de hace algunas semanas, qué tan importante es que nosotros oremos. Cuando lo primero que debemos de saber, hermano, es si la persona por la cual estamos orando ya recibió a Cristo en su corazón, si verdaderamente ya empezó a caminar en el Señor, ya le entregó su vida, si es hijo de Dios. Recordemos lo que dice la palabra, ¿verdad? Es hijo de Dios aquel que ha recibido a Cristo como su real y único Salvador. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿vamos a orar por un hijo de Dios o vamos a orar por alguien un inconverso que todavía no recibe a Cristo? ¿Por qué es importante esto? Porque por lo primero que tenemos que orar cuando alguien no ha recibido al Señor es que lo reciba, que Dios ponga los medios necesarios a las personas indicadas para que le compartan la palabra, para que le compartan el plan de salvación y lo acepte como su real y único Salvador. A partir de ahí ya las cosas son de manera diferente. No quiere decir que no podamos orar por sanidad, claro, pero no de la manera que normalmente oraríamos por un hijo de Dios. Es importante eso. Pudiera parecer cuestionable, posiblemente, pero nosotros tenemos la convicción de que debe de ser así. No podemos orar por alguien que no ha aceptado a Cristo cuando tiene una necesidad de sanidad, y no podemos orar como si fuera un hijo de Dios. Es importante que aclaremos eso. Entonces, dice, vamos a ver en Santiago capítulo 4, versículo 2. Dice la parte final, que es la parte donde vamos a hacer énfasis. Los codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces, hermano, estamos pidiendo conforme a nuestros deleites, conforme a los deseos en nuestra humanidad como hombres. Hay muchos deseos, hermano, que tenemos en nuestra carne, muchos deseos de nuestra alma cuando no está sometida al Espíritu, que pueden ganarnos, hermano. Podemos estar pidiendo algo que realmente no lo escucha el Señor, hermano. Mira, es tan tremendo esto que yo he visto a muchos delincuentes que se ponen a implorarle a un santo que los cuide cuando van a robar. A ver, analízalo y resulta ser totalmente ilógico, ¿no? ¿Cómo vas a pedirle a Dios que te cuide cuando vas a hacer algo malo? ¿Cómo te puede cubrir Dios
si vas a ir a asaltar, a cometer un delito. No puedes hacer eso. Tienes que tener cuidado del que estás pidiendo a Dios. Por eso te digo que debes ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando estás guiado por el Espíritu, sabes que eso no es correcto, que eso no es agradable a Dios. Entonces dice la parte del versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, mira, vamos a leer el versículo 4, que podría parecer que cambia de contexto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando tú quieres las cosas del mundo, cuando tú deseas algo del mundo que no es agradable a Dios, hermano, estás yendo en contra de Dios. Estás desobedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos cómo pedir, hermano. Es la primera condición. Tenemos que expresarnos. Hay un dicho en el mundo que dice que el que no habla a Dios no lo lleva. Y pudiera parecer un poco coloquial, pero te digo una cosa, Dios quiere escucharte. Dios está atento. Recuerda que Dios está contigo. Dios está ahí, hermano. Lo único que tienes que hacer es en ese momento disponer tu corazón para hablar con Dios. Y en ese momento pedirle. Que sí existe forma de pedirle, claro. Que existen cosas que puedes pedir, cosas que no, claro. Que no sea conforme a tu humanidad, que sea guiado por el Espíritu Santo. Vamos a ver una segunda condición. Dice, no pedir mal. Y va un poquito relacionado con lo anterior. No pedir mal. Mira, vamos a ver el versículo en 4, el mismo Santiago, pero versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nosotros no podemos, hermano, pedir cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Por eso, hermano, yo platicaba y les decía a los hermanos de oración en alguna ocasión en otra iglesia, y les decía, hermanos, antes de orar hay que orar. ¿Cómo es eso, hermano? Me preguntaba una hermanita. Le digo, hermana, primero tenemos que saber la voluntad de Dios. Tenemos que orar, pedirle a Dios que nos dé sabiduría de lo alto para saber cómo pedir, hermana. A veces pedimos cosas de nuestro corazón. A veces queremos que las cosas solucionen de una manera y Dios tiene la solución de otra manera. A veces nosotros anhelamos algo en nuestra humanidad y se lo pedimos a Dios, pero siempre hay una explicación. Por eso, mira, la oración que yo creo que está dentro de una cosa acertada es darle gracias a Dios por lo que te da y gracias a Dios por lo que no te da, porque Él sabe lo que nos conviene, hermano. Muchas veces le pedimos cosas que no nos van a hacer bien. Muchas veces le pedimos cosas, riquezas, cosas que nos van a hacer daño, hermano, porque a veces no estamos preparados para tener más de lo que tenemos. Yo les decía a los hermanos en una pregunta muy simple, ¿verdad? ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que harías si tuvieras 2 millones de pesos? ¿Qué es lo primero que harías? Y la misma pregunta te hago a ti. ¿Qué es lo primero que harías si tuvieras 2 millones de pesos? Tu respuesta sería, lo primero que haría sería dar una ofrenda para la obra de Dios. Te aseguro que no. No, el amor lo puedes decir ahorita, ¿no? Y yo no quiero cuestionar sobre el dinero, es un tema que nosotros no tratamos mucho, porque sabemos que cuando tienes un corazón dispuesto, sin que tengas que hablar de eso, hay una disposición de hacerlo, ¿no? El sostenimiento de nuestra congregación está basado en ofrendas, y ofrendas que nacen de corazones alegres, corazones que dispuestos, sabiendo para qué va a ser utilizado ese dinero. Pero ¿por qué te digo que es importante entonces? Porque a veces se anhela, se ocupa ese tema de dinero para
para otros fines, ¿no? De lucro, sobre todo en las congregaciones. Pero te digo una cosa, lo más importante es tu corazón para Dios. Lo más importante. Ahora, regresando al tema, tu corazón anhela dinero, tu corazón anhela riquezas, tu corazón anhela una mejor casa, un mejor carro, tu corazón anhela irte de vacaciones, y eso es lo que pides. Ahora, ¿que eso es malo? Claro que no es malo. Claro que no es malo, porque todo ese tipo de cosas Dios permite que las tengamos. Dice la palabra que el dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero, el afanarte por tener algo, descuidar algo para tener, descuidar a Dios, descuidar tu comunión con Dios. Y cuando te hablo de descuidar tu comunión con Dios, no es precisamente esto, hermano. ¿Sabes qué? Es descuidar a tu familia, descuidar a tu esposa, descuidar a tus hijos, descuidar a tus padres. Nosotros como hombres tenemos una obligación como ser proveedores de nuestra casa. Dice la palabra de Dios, el que no es buen proveedor de su casa es peor que un incrédulo. Le dice al hombre, ama a tu mujer como Cristo amó a su iglesia. A la mujer le dice, sujétate a tu marido, respétalo, ámalo, cuídalo. Veo, parafraseando algunos versículos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si tú descuidas todo eso por afán de tener dinero, estás perdiendo tu comunión con Dios. Y entonces el dinero se está convirtiendo en tu ídolo. Si se convierte, tu ídolo le quita el primer lugar a Dios, porque eso es un ídolo. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios es un ídolo. Y estamos hablando de una persona, de dinero, o de fama, o de alguna diversión incluso. Tenemos que tener cuidado que nada le quite el primer lugar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos platicando? Que la segunda condición de la oración sería no pedir mal, hermano. No podemos pedir conforme a nuestros deseos, hermano. Tenemos que considerar la voluntad de Dios, y por eso es importante conocer la palabra de Dios. Por si conocemos la palabra de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero, el afanarte. A veces te afanas con algo, y te afanas por tener un carro nuevo, y un carro nuevo, y un carro, y te digo una cosa, lo logras. ¿Pero a cambio de qué? De perder tu comunión con Dios. Dice la palabra, el que me ama obedece mis mandamientos. Entonces, ¿sabes? Por afanarte con una riqueza, el afanarte por un bien, ¿sabes qué es lo que pasa? Que descuidas tu comunión con Dios. Descuidas tu comunión con Dios, descuidas tu relación con tu familia, descuidas tu relación con los hermanos, no sé, hay tantas cosas que descuidas por afanarte en algo, hermano. Y cuando te das cuenta, obtuviste lo que querías, pero dejaste descubierto lo más importante. Y yo siempre digo que lo más importante, hermano, que tenemos en esta tierra, no se puede comprar con dinero. Tu relación con Dios, lo que te ha dado Dios bajo su voluntad, tu esposa, tus hijos, tu familia, tus amigos, tus hermanos. Vamos a ver Efesios 3:20. Efesios 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mira, hermano, te voy a decir algo muy importante. Dios nos ha dado y te sigue dando y me sigue dando más de lo que merecemos, y muchas veces más de lo que pedimos. Y cuando lo pedimos bien, cuando lo pedimos mal, seguramente a veces no va a haber respuesta, hermano, porque no está conforme a la voluntad de Dios. Y te digo una cosa, a veces Dios no te lo da porque te puede hacer daño, porque no conviene dártelo, porque te puedes incluso alejar de Dios. Hay hombres que se vuelven ricos y en ese momento casi se viene una fractura familiar, porque cuando tienes dinero empiezan a abundar los amigos, empiezan a abundar las situaciones pecaminosas,
Y entonces, si tú no tienes cuidado, te puedes alejar. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado con las tentaciones, con las contaminaciones que hay en el mundo y las facilidades que son ahora para pecar. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Y sabes cómo tenemos que tener cuidado? Cuidando nuestra comunión con Dios. La diferencia en un hombre que antes de salir de su hogar ora y pone todo en manos de Dios, le pide a Dios que lo cubra, que lo bendiga, que cubra su caminar, que lo aleje de toda tentación, que lo haga fuerte para aquello que tiene que repeler los ataques del enemigo, que seguro que sale de una manera. Aquel que se para apresuradamente, no toma en cuenta a Dios y se va. ¿Y sabes cuál es lo más terrible? Que dejas esperando a Dios. Y sí, mira, a lo mejor de una manera muy metafórica, déjame decirte, cuando tú te paras y no te diriges a Dios, Dios se queda esperando tu oración, hermano. Yo me acuerdo de algunas cosas que me platicaron cuando recién empecé a conocer de Dios y me decían que cuando el Señor estaba pendiente cuando te despertabas, y en el momento que te despiertas, el Señor espera que te dirijas a Él, y lo primero que haces es agarrar el celular, lo primero que haces es agarrar la televisión o hacer cualquier otra cosa menos buscar de Dios. O como te levantaste tarde, con las prisas, rápido bañarte y salirte y dice que el Señor se entristecía y decía, yo espero que mañana sí me busques. Y el Señor siempre estaba esperando. ¿Sabes por qué? Yo hace tiempo estaba orando y ahora cada que me paro le doy gracias a Dios porque le digo, Señor, cuando me permite despertar, porque es un privilegio, hermano, es el primer milagro que tenemos en el día, el poder despertarte y levantarte. ¿Y sabes qué le digo a Dios? Gracias, Señor, por confiar en mí. ¿Y sabes por qué digo confiar en mí? Porque Él cree en su corazón firmemente, el Señor. Digo, estoy hablando también metafóricamente, pero el Señor tiene la seguridad de que tú vas a hacer, tiene ese deseo, no la seguridad, ese deseo que tú hagas las cosas mejor hoy que ayer. Tenemos que buscar siempre ser mejor, hermano. Ante Dios siempre tenemos que buscar ser mejor. Recuerdo el pasaje del hombre rico, cuando el hombre rico, el joven rico le dijo, ¿qué debo de hacer para estar en el reino de Dios? Y Dios le dijo, debes hacer esto, y le puso una lista de cosas. Y le dijo, todo eso ya lo he hecho. Y el Señor le dijo, bueno, entonces ahora tu riqueza repártelo entre los pobres. ¿Y qué hizo él? Se dio media vuelta, se fue triste. No pudo cumplir todo lo que le requería Dios. Te voy a decir una cosa, ni tú ni yo vamos a poderlos cumplir, porque siempre va a haber algo que Dios te va a pedir más, porque terrenalmente nunca vamos a ser perfectos. Busquemos la altura del varón perfecto que es el Señor, claro, ese es nuestro objetivo, pero tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, hermano. Hay una definición muy simple que pues a lo mejor le falta mucho, ¿verdad? Muchos elementos, pero a mí me gusta. Dice que la santidad es hacer tu mejor esfuerzo para agradarle a Dios. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? O yo también me la hago, ¿verdad? ¿Lo estoy haciendo? Sería bueno buscar la respuesta. Entonces dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor nos da, hermano, más abundantemente de lo que le pedimos. Y te digo una cosa, el Señor te ha dado y me ha dado más de lo que merecemos, hermano. Voltea a ver a tu alrededor. Yo me impactó mucho algo que estaba leyendo respecto al hijo pródigo. Regresa el hijo pródigo, el padre les hace fiesta, le compra un traje nuevo y viene el hijo que estaba ahí y le reclama, ¿va? Y a lo mejor tú y yo, viéndolo terrenalmente y humanamente, pues tenía razón, ¿no? Aquel fue y se gastó todo y regresa y lo recibe.
Pero ¿qué le dice? Lo abraza, ya me imagino la escena, hermano. Lo abraza y le dice, a ver, no te enojes, ni tengas carga. Mira, todo esto, y lo abrazó y le empezó a enseñar todo lo que había en el lugar, en la casa del padre. Le enseñó todo y lo empezó a observar. Todo eso es tuyo. Todo esto siempre lo has tenido. Porque recordemos que al principio de la parábola dice que le repartió la herencia a los dos. El que se quedó escogió lo mejor, porque recibió su parte de la herencia, pero todavía disfrutó de él todas las cosas. Hermano, aprendamos a disfrutar todas las cosas que Dios nos da, hermano. Aprendamos. Esta noche ve en tu casa todo lo que tienes y te aseguro que es mucho más de lo que mereces o mucho más de lo que merezco. Valoremos, hermano, valoremos lo que Dios nos da. Entonces dice que mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es nuestro real y único proveedor. La tercera condición, esta condición es un poco más delicada y es quitar de en medio todos los pecados que tengamos, hermano. Mira, lo que nos separa de Dios es el pecado, es lo que nos separa. Entonces, si tú o yo pecamos, estamos separados de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo va a llegar la oración a Dios si existe el pecado? Por más lenguaje florido que tengas en la oración, por más que llores, por más que grites, por más que te postres, por más que hagas lo que hagas, la oración no va a llegar. ¿Por qué? Porque se está interponiendo el pecado. Entonces, ¿qué opera aquí? Examínate bien cómo estás caminando en el Señor. Examínate qué áreas no les has entregado. Examínate dónde estás pecando. Y no habría lógica, hermano, no habría lógica en que tú pudieras relacionarte con Dios teniendo pecados. Mira, vamos a ver el Salmo 66. Salmo 66, versículos 18 y 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Aquí tengo una anotación, en lugar de súplica dice oración. Entonces voy a volver a repetir. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo tuviera pecados en mi vida, si yo hiciera iniquidad, si hiciera cosas que no son agradables a Dios, Dios no me escuchará. El 19 dice, mas ciertamente me escuchó Dios, mas ciertamente te va a escuchar Dios, y atendió la voz de mi súplica en mi oración. ¿Por qué? Porque no había pecado. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, hermano. Antes que oremos, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué es lo que nos está estorbando en nuestra comunión con Dios? Muchas veces puede haber frustración en nuestra vida porque decimos, pero si yo le dedico tiempo a Dios, yo leo la palabra, yo voy a la iglesia y no, Dios no me escucha. Examínate, examinemos, nos dijo el otro, ¿va? ¿Qué pecado estás jalando? ¿Qué pecado estás practicando todavía? ¿O tienes? No practicando, tienes. Que te está estorbando para comunicarte verdaderamente con Dios. Mira, vamos a ver un proverbio que nos va a reafirmar más. El proverbio es el 28. Proverbio 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este proverbio es muy contundente, hermano. Por favor, pon mucha atención, hermano. Pon mucha atención. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará.
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, hay pecados que son evidentes y hay pecados que son ocultos. Hay pecados que a veces ni tú mismo lo sabes. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero hay pecados, siempre pongo ese ejemplo, pero creo que es muy práctico. Una joven que está fornicando, en ese momento ya está pecando, porque está fornicando. Recordemos que la fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio. Está pecando. Es un pecado oculto, porque nadie lo sabe. Pero resulta que esa joven queda embarazada. Y si queda embarazada, ya se hace pública su relación, su fornicación. Entonces, en ese momento, el pecado es evidente. Entonces, hay un pecado oculto, mientras no haya una situación que lo haga público. En este caso, el embarazo. Hay veces, hermano, que en tu vida tú sabes en qué estás pecando. Tú y yo sabemos que hay cosas que no estamos haciendo bien, que no son agradables a Dios. No sé, pueden ser muchos o muchas cosas. Hay gente que tiene un problema muy severo con los vicios, con las drogas. Hay gente que tiene un problema muy difícil, la murmuración. Hay gente que tiene una forma de hablar incorrecta y que no es agradable a Dios. Hay gente que tiene todavía debilidad por el sexo contrario. O hay gente que tiene debilidad por el mismo sexo, ¿va? Entonces te fijas cómo cada uno tiene un área, dicen, cada quien tiene una piedrita en el zapato, ¿va? Entonces veamos, reexaminémonos cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos fallando y por qué nuestra oración no está siendo escuchada. Entonces dice que el versículo 13 del capítulo 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es bien tremendo esto, hermano, porque puede darse el caso de que estés pecando y no sea evidente y aparentemente no pasa nada, pero ¿qué crees? Que tarde o temprano va a pasar. Y siempre ponemos el ejemplo del rey David, ¿verdad? El rey David pecó, adulteró, asesinó, mintió y sigue siendo rey. Mira, te voy a poner un ejemplo un poco más, más coloquial o más práctico. Una planta de esas que le llaman enredadera o algo de teléfono, algo así. Pero esa planta tiene una característica. Está una maceta, ahí nace la planta y la rama empieza a extenderse en una longitud muy larga. Vamos a pensar 10 metros, ¿no? En esos 10 metros la planta crece, la rama va creciendo. Un día llega alguien y corta la raíz. Y al cortar la raíz, ¿qué pasa? ¿En automático toda la rama se seca? No. Esa rama va a perdurar, a lo mejor puede ser que hasta una semana, 15 días, no sé, pero de que dura. Entonces, ya fue cortada de raíz, ya está el daño, pero solamente es cuestión de tiempo, hermano, para que esa rama se seque. Eso puede pasar en tu vida, en mi vida. Si el pecado está ahí, tú crees que todo está bien. No, no está bien todo. No está bien todo. Te voy a decir por qué. Porque tarde o temprano se va a secar tu espíritu. Tarde o temprano va a haber una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no estás relacionando con Dios. Porque ya se cortó tu comunicación con Dios. Examinemos cómo está nuestra vida espiritual, hermano. Dice la palabra, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y a veces nos podemos columpiar con ese versículo. Pero dice, pero para los que viven en el espíritu y no en la carne. Podemos seguir viviendo en la carne creyendo que somos buenos cristianos, pero si no le has entregado tu vida realmente a Dios y no les has entregado todos los pecados y no has confesado los pecados, hermano, tarde o temprano eso te va a llevar a una muerte espiritual. Tengamos cuidado. Entonces decíamos que la tercera condición que estamos analizando respecto a la oración es que
quitemos de en medio el pecado. Busquemos de Dios, hermano. Quitemos los pecados que hay en nuestra vida, examinemos cómo estamos viviendo, y si aún más, pregúntale a Dios cómo estás viviendo, qué no le está agradando, y componlo, hermano, trabajemos en ello, reconozcamos, que haya un arrepentimiento genuino de lo que estás haciendo de manera incorrecta, y empieza a cambiarlo, hermano. Cada quien tiene batallas diferentes, sí, pero tú lucha con las tuyas, trabaja en las tuyas, hermano. Ese pecado que todavía estás arrastrando, que todavía te está dando una consecuencia de alejarte de Dios, evítalo, hermano, entrégalo, confiésalo. Por eso dice la palabra en el versículo 13, vamos a volver a repetir: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dura la batalla, hermano? Sí, pero no estás solo, tienes al Espíritu Santo. Respáldate, ayúdate, deja que el Espíritu Santo obre en ti, hermano, para quitarte todo eso. Hay un cuarto punto que solamente vamos a platicarlo brevemente, y es creer. Cuando ores, cree en la oración que estás haciendo, ten fe, ten la certeza de lo que estás pidiendo. Si tú pediste, si tú te alejaste, quitaste todo pecado, y si tú pides de manera correcta, cree que va a suceder. Tómalo ya como un hecho. Tú di: el Señor ya me escuchó, y va a haber sanidad. Y es cuando tienes la certeza en tu corazón de que va a suceder lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque pediste de manera correcta. Porque pediste, número 1. 2, porque pediste de manera correcta. Y 3, porque te alejaste y confesaste tu pecado. Marcos 11:24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe es eso, hermano. Certeza de que Dios te escucha. Certeza de que Dios va a cumplir lo que tú le estás pidiendo. ¿Por qué? Porque lo estás pidiendo de manera correcta, y porque alejaste todo pecado, que es lo que te puede separar de Dios y interrumpir tu relación con Dios. Entonces tenemos que orar con fe, hermano, creyendo que lo que estás pidiendo va a suceder. A veces se extralimita, no voy a decir el nombre, pero una persona dijo: no acepto un no por respuesta, ¿no? Cuando estaba orando, estaba pidiendo respecto a la salud de un siervo, y se atrevió a decirle a Dios, ¿verdad? No acepto un no por respuesta. O sea, resulta demasiado, no sé, temerario, demasiado ofensivo, demasiado, no sé. Pero, ¿cómo vas a decirle a Dios que no aceptas un no por respuesta? Dios es el que decide todo, hermano. Dios es el que va a decidir si te lo da o no te lo da. Y es cuando tenemos que entender que lo que decide Dios es lo más conveniente para nosotros, aunque no lo entendamos de momento. Dice la palabra de Dios: a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Entonces tú puedes pedir algo y Dios no te lo da, es porque no te conviene en ese momento, no te conviene de plano tenerlo. Mira, hay un ejemplo muy práctico. Un joven cristiano se afana que quiere tener una moto. Y no estamos hablando como una herramienta de trabajo, porque el amor por ahí pudiera ser válido, pero está queriendo la moto porque anhela una moto. Le gustan las motos, tiene el deseo de andar en moto y le pide a Dios una moto. Y Dios no se la da.
No se la da. Y como Dios no se la da, la busca por otros medios, ¿va? O ya no toma en cuenta a Dios. ¿Y qué crees? Tiene la moto. Pero no porque se le esté dando Dios. Y resulta que en esa moto, al otro día, a la semana o al mes, sufre un accidente y se muere. Ahí te puedes dar cuenta que Dios no se lo dio porque no era lo más conveniente. Sin embargo, el ir en contra de la voluntad de Dios trajo consecuencias. Hace rato yo platicaba con una persona y recordábamos un pasaje, no lo tengo yo en mi mente ahorita, pero recordamos cuando el rey le pide a Dios que lo deje vivir, no me acuerdo si 15 o 20 años más, que para poner en orden su casa. No es que Dios no cumpla su palabra, yo creo que Dios ahí nos enseña muchas cosas y por eso se dio. Este rey todavía vivió, no recuerdo si 15 o 20 años. En ese tiempo tuvo un hijo. Y te digo una cosa, hermano, ese hijo fue el rey más perverso y más malo que pudo tener, no me acuerdo si Judea o algún reino por ahí. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre se hubiera muerto cuando ya estaba determinado? No hubiera estado este hijo y no hubiera pasado lo que pasó. Yo sé que es un plan de Dios, ¿verdad? Pero la enseñanza que hay, hermano, Dios no se equivoca. Cuando tiene que suceder algo, tiene que suceder. A veces queremos ir en contra de los planes de Dios. Hermano, en esta tierra tenemos un propósito. Tú y yo tenemos un propósito. ¿Sabes por qué? Sobre todo la gente que ya tenemos una edad avanzada. ¿Sabes por qué no nos vamos? Porque no hemos cumplido el propósito. Por ese lado, estate tranquilo. Pero ¿sabes qué? Cumple el propósito que Dios tiene. Ahora, valdría la pena analizar y preguntarte a ti mismo o preguntarle a Dios cuál es el propósito que tenemos en esta tierra. Primero, ¿cuál es el propósito? Y como consecuencia, ¿ya lo cumpliste? Es importante entenderlo o buscar la respuesta. Mira, vamos a ver Marcos 9, 21, versículo 21 y 23. 9, 21, 23. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquí hay una parte muy importante. Dice en el versículo 22, estaban hablando, dice, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puede ser algo, ten misericordia. El muchacho, voy a verlo un poco más adelante, el 20, se lo trajeron cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Era un joven que estaba poseído con un demonio. Y le pregunta yo, ¿desde cuándo sucede esto? Pues desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, o sea, este hombre le dice, si puedes hacer algo, o sea, no es que pueda el Señor, hermano. El Señor puede hacer todo. El problema aquí es que quiera. Y dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer. O sea, como que lo interrumpió. Dice, pues si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué hubo? Hubo una respuesta de parte de Dios, porque este hombre creyó. Muchas veces dudamos, hermanos, del poder de Dios. El poder de Dios es infinito. A veces tiene que ayudarnos Dios en nuestra incredulidad, hermano. Porque a veces somos incrédulos. No creemos, no dimensionamos el poder de Dios. El creador de todas las cosas, hermano, es soberano.
¿cómo no va a poder hacer lo que realmente, todo, hermano, todo? Pero a veces nuestra incredulidad no nos ayuda, hermano. Hay muchos ejemplos. En Mateo 12 también se habla del paralítico. Pero el Señor, hermano, yo platicaba el domingo con los hermanos y les decía, el Señor no vino, su principal misión del Señor Jesucristo no es venir a hacer milagros, hermano. El Señor Jesucristo vino a hacer lo más grande que pudo habernos dado, y es la salvación, dar su vida por ti y por mí. Pero en su infinita misericordia el Señor nos cubre, nos protege y está pendiente de nuestras necesidades, hermano. Siempre y cuando tú cumplas ciertas condiciones que pidas correctamente, porque dice, ya lo leímos, dice, pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. Yo pienso, hermano, que tenemos que orar para poder orar. Ora para que sepas la voluntad de Dios. Y te digo una cosa, después la oración adelante va a fluir de otra manera, pues ya vas a tener la certeza de lo que Dios quiere. Alejarte de los pecados, hermano, examinarte cómo estás viviendo. Si hay pecados en tu vida, hermano, está entorpeciendo tu relación con Dios. La oración no va a llegar y no va a haber respuesta. Y como no hay respuesta, puedes creer que Dios no te está escuchando. Y puede empezar a haber incredulidad. Porque dice, Dios no me responde. Puede ser, no sé, hermano, puede suceder algo tremendo, porque hasta puedes perder tu comunión con Dios. Puedes perder tu relación con Dios, hermano. Eso es lo que nunca se debe perder. Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Dios tiene un propósito definido para ti y para mí, y lo va a cumplir. Y la última cosa, bueno, no, de lo que vimos el día de hoy, ¿verdad? Hay más condiciones, pero de las que quisimos checar el día de hoy es creer. Y creer tiene que ver con fe. Tienes que orar con fe, hermano, con con certeza. No extralimitarte, hermano, porque a veces nos queremos nosotros todopoderosos, que todas las cosas van conforme a nuestra voluntad. No, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando vamos a orar por un enfermo, solamente que sea por guianza de Dios, hermano, por sea guianza del Espíritu Santo, atrévete a decir que esa persona se va a sanar. Pero la verdad, tú lo que oras es por misericordia, por sanidad, teniendo toda tu fe, pero eso depende de Dios, hermano. Muchas veces queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos que sucedan. Recuerda, las cosas van a suceder como quiere Dios. Pero tenemos que tener fe en lo que pedimos. Si tú cumples las condiciones que platicamos, te aseguro que va a haber una certeza mayor en la oración. Cuidemos, hermanos, los tiempos de oración, busquemos más de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de la oración. E iniciemos entendiendo que nuestra oración debe ser espiritual, no natural. Nuestra oración debe ser guiada por el Espíritu Santo. Que nuestro espíritu se comunique con el Espíritu Santo de Dios, y a través de eso tengamos una comunión verdadera con Dios. Si no, te digo una cosa, de nada va a servir el tiempo que le dediques a una oración natural. Busquemos de Dios, hermano. Vamos a seguir estudiando y aprendiendo respecto a la oración. Parece ser que el día domingo ya empezamos con ese tema en el culto general. Y que Dios nos dé sabiduría, hermano. Que Dios nos dé sabiduría para poder entender lo sencillo que puede ser, pero lo importante que es la oración en nuestra vida. Que Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.